ya empezó. Entonces, vamos a ver primero el asunto de nuestras evaluaciones. Como quedamos, la próxima semana sería nuestro primer examen parcial, que incluye pues todas las tareas o las secciones de las tareas que ya les indiqué y que ya están en la plataforma todas, que es todo lo que hemos visto ahorita, es decir, ley de Coulomb, campo eléctrico, lo que sería ley de Gauss y flujo eléctrico, ¿no? Que está relacionado justamente con la ley de Gauss. Entonces, todo eso es lo que va a venir en nuestro primer examen parcial de la próxima semana. Como quedamos, el examen va a ser jueves, el jueves 11, ¿sí? Entonces, una vez yo lo voy a agendar también aquí en mi calendario. Y la temática va a ser esta. Voy a subir el examen a la plataforma del aula virtual. Ustedes ahí lo descargan y también voy a habilitar ahí mismo eh, un botón de entrega de tareas. Y ese botón de entrega de tareas se habilita eh, el próximo jueves a las 8, a las 10 de la mañana. Eh, Nos vemos a las 10 por Teams, normal. Les voy a explicar en qué consiste los problemas, o sea, leerlos por si hay alguna duda hay alguna parte de la redacción que no se entienda, si alguien tiene alguna duda de no entiende cómo lo escribí, pues lo coordinamos, o sea, lo discutimos. Y también en ese momento se habilita digamos que la sección de entrega de exámenes y esa sección se mantiene habilitada hasta la 1 de la tarde, es decir, les doy 2 horas para el examen más 1 hora adicional pues sí, también de que si tienen algún ejercicio en el cual se atrasaron, que no han podido completar, pues puedan terminar el problema, pero también por los tiempos que requieren usualmente para digitalizar. Entonces, lo mejor sería que fuera, o les pido que sea un solo archivo PDF el que tienen que subir. En uno solo tengan toda y, como siempre, entre más orden tengan a la hora de escribir, de poner sus ejercicios, va a ser mucho más fácil la evaluación, la calificación y eso va a evitar que haya inconvenientes después de que faltó calificar o esta parte no se entendió y por eso me la pusieron mal. Entonces, otra vez, como siempre, es importante el orden. Entonces voy a estar con ustedes las 2 horas, en el sentido de que voy a dejar abierta la sesión de Teams. Si alguien, usualmente en ese momento, pues aprovecho para ponerme a hacer alguna otra actividad, pero estoy al pendiente. De repente tal vez me distraeré un poco y no veré Teams por un tiempo, pero dejen levantada la mano y en cuanto yo pueda, la pregunta, por favor, se la responderé a la brevedad, ¿no? Lo mismo aplica con la tarea. Y es justamente lo que ya esto va a punto ahorita de editar. También es una sección que se llama entrega de tareas primer parcial. Va a estar habilitada desde ahorita y la fecha límite va a ser, en principio iba a ser el próximo jueves, si se acuerdan. Era la idea que tenía, que el próximo jueves, en algún momento del día, posiblemente ya muy en la tarde, perdón, un momento. En algún momento del día voy a deshabilitar el botón y ya no se van a poder entregar tareas, ¿sí? Entonces, esa es posiblemente una primera cosa que sería bueno que nos coordináramos ahorita. ¿Mantenemos la misma fecha de entrega del jueves o la pasamos para dentro de 8 días, martes 9? Les había dicho que preferiría, en cuestiones anteriores pedía que se entregara la tarea el mismo día del examen, pero pues eso no salió muy bien porque muchos de ustedes están haciendo las tareas el día anterior del examen. Entonces ahorita decidí mejor poner fechas anteriores. Pues la idea era una semana antes, pues para que tuvieran suficiente tiempo de hacer todas las tareas y así salgan dudas, ¿no? Entonces, ¿quieren que mantengamos la fecha de entrega el próximo martes o la cambiemos para dentro de 8 días? ¿El próximo martes o dentro de 8 días, profe? Sí, es el próximo. O dentro de 8 días.
Dentro Pues de no 8 sé días, cómo. profe. A ver, otra vez. Dentro de 8 días. Ok. ¿Están de acuerdo? Levanten la mano. ¿Quién está de acuerdo? Ok, van bien. Ya vamos. Ya casi son mayoría. Ya son mayoría todos. Bueno, o sea, ya es mayoría relativa. Entonces, a ver. Gracias. Entonces lo voy a poner para dentro de 8 días. ¿Verdad? Lo voy a poner para dentro de 8 días, pero la hora límite de entrega va a ser el lunes a las 12 de la noche. O sea, para que el martes que tengamos clase dentro de 8 días, ya hayan entregado todo. Y si tienen alguna duda de algún problema de la tarea, que muchos que ya los conozco estarán tal vez este fin de semana apurados tratando de terminar todas las tareas, ya para ese día, para el martes dentro de 8 días, ya hayan terminado de hacer todas las tareas, ¿sí? Entonces lo voy a poner de esa manera, lunes, la fecha límite va a ser lunes 8 de marzo a las 23:59. Ok, déjame ver si está bien, se puede permitir entregas desde ahorita mismo, ¿sí? Y la fecha límite es el 8 de marzo a las 23:59. Perfecto. Entonces ya está. Tienen que entrar al aula virtual y ahí va a aparecer la entrega de tareas. Se permite un solo archivo por usuario, o sea, tienen que estar logueados para poder hacer todo esto. Y después del 8 de marzo a las 23:59 ya no hay posibilidad de que ustedes suban tareas, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. Entonces, y nuestro examen, como ya quedamos, el próximo jueves 11, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a este proceso? Entonces ya estaría habilitado para que cualquiera suba a la tarea a partir de este momento, ¿verdad? Desde ahorita ya podían entrar y deberían de poder ver ya el botón y poder subir la tarea si ustedes quisieran de una vez. Entonces, ¿no hay dudas? En mi Todavía, caso no, profe, gracias. perfecto. Todavía, recuerden, hoy y el jueves vamos a estar siguiendo, vamos a continuar haciendo ejercicios. De hecho, déjame ver. Bueno, al menos seguro hoy. El jueves me gustaría dedicar un poco de tiempo para ver algunos detalles de electrostática que tiene que ver justamente con conductores y aislantes. Eh, ese sería, eso sería más bien un poco técnico, no es algo que, o sea, en algunos programas se utilizan esos hechos para poder resolver los problemas, pero yo creo que no, yo no me voy a sentar en eso. Entonces, nada más son detalles técnicos sobre cómo se distribuyen las cargas en ese tipo de materiales, en los conductores y aislantes. Y si nos da tiempo, me gustaría completar lo que les había comentado la otra vez, que era el caso de una carga, no, el caso de un dipolo en un campo eléctrico. Entonces, es algo que salté para que empezáramos con ley de Gauss, pero que pues, posiblemente el jueves nos dé tiempo de regresar a esto. Y ya, el próximo jueves yo creo que empezaríamos con un nuevo tema, posiblemente, que sería todavía electrostática, en el sentido de que nos falta ver una cosa que se llama potencial escalar, que es una descripción aún más básica del campo eléctrico, que es bastante útil también en la descripción de los mismos fenómenos, ¿no? Bueno, entonces ya pueden ver mi pantalla, supongo. Sí, profe. Sí, profe. Genial. Entonces, recuerden, lo que ya está ahorita en las tareas, en el aula virtual de tareas, esas son todas las tareas de nuestro curso, ¿ya? Bueno, de nuestro curso, imagínense, de nuestro primer parcial. Entonces nos quedamos en el problema de la distribución homogénea, de conforma esférica, ¿no?
Entonces esta esfera tenía radio A y densidad de carga ρ, ¿sí? Y queríamos calcular el campo eléctrico utilizando ley de Gauss, tanto fuera como dentro de la esfera. Es decir, si esta es mi esfera, yo iba a utilizar dos superficies gaussianas. Una de ellas estaba dentro de la esfera y otra de ellas estaba fuera de la esfera, ¿sí? Entonces, este es el centro, este es A, esta es mi superficie gaussiana 1, perdón, disculpen, con eso de que ya empezó el calor y estoy dejando a veces la ventana y pasan camiones aquí enfrente. Y tiene una carga Q, o sea, fíjense que lo que está cargado es, para no confundir, esta es mi esfera, ¿no? Y tiene densidad de carga ρ. Entonces lo que hicimos la semana pasada, hace 8 días exactamente, es analizar en el caso número 1. Pues en este caso número 1 encontramos, bueno, la condición es que el radio en el cual vamos a analizar, bueno, vamos bien, primero que la esfera es otra vez, o sea, que la distribución, más bien la superficie gaussiana esférica es otra vez el caso, la superficie que más ayuda nos da. ¿Por qué? Porque cumple varias de las condiciones que vimos la clase pasada relativa a cómo escoger esa distribución, esta superficie gaussiana. Cumple que por simetría el campo eléctrico debe ser en magnitud constante y también cumple que el vector normal a la superficie, que en este caso sería hacia acá, y que el vector de campo eléctrico son lineales, son paralelos. Entonces esto es dA y este es E. Entonces, como son paralelos, en mi integral gaussiana de E punto de A, simplemente es dE de A, las magnitudes directamente, ¿no? Porque el coseno del ángulo entre ellos es 1, dado que el ángulo es 0, ¿sí? Entonces eso, y más aún, como la E es constante, la puedo sacar de la integral. Entonces, en este caso, para el radio mayor que el radio de la esfera, lo que encontramos es, voy a resumir el cálculo que hicimos, encontramos que el lado izquierdo de la ecuación de Gauss sería E punto dA, que de hecho sería E por dA, ya en magnitudes, y esto debería ser Q entre epsilon 0, y Q es la carga total de toda mi superficie, de toda mi esfera, perdón. Entonces este es Q, y por lo tanto entonces encontramos que E por 4 pi r cuadrada, que es la superficie total de mi superficie gaussiana, esto debe ser Q entre epsilon 0, y por lo tanto el campo eléctrico es Q entre 4 pi epsilon 0 r cuadrada, que de hecho es el mismo caso de una carga puntual. Y entonces les comenté que los invitaba a que intentaran hacer el caso para R menor que A. ¿Alguien intentó hacerlo? Para R menor que A dice. Ah, sí. Sí, sí, sí. O sea, para cuando la superficie gaussiana está dentro de mi esfera uniformemente cargada. ¿Lo intentaron? ¿Lo pensaron al menos? ¿Quién lo intentó hacer? O al menos consideró cómo debería de realizarse, aunque ya lo habíamos discutido un poco. ¿Nadie? Maestro, yo tenía una duda con respecto al valor del Q y que sería como el momento dipolar o
No, esta es la carga total distribuida Carga dentro de la total. esfera. Sí, sí. Ah, ya. Es una carga, entonces va a poner radio A, densidad de carga ρ, con una carga total Q mayúscula. Sí, perdone, es que estaba comparándolo con uno de los ejercicios de ahí de la tarea. Ya. Sí, también en la tarea hay unos ejercicios similares, ¿no? A ver, vamos a escoger este. mm, a ver, un minuto. Alberto, yo te conozco. ¿Intentaste rehacerlo o le Presente, echaste un profe. ojo? Sí, sí le puse un ojo. Y, y bueno, yo lo que empecé considerando era que, bueno, se supone que si estamos considerando una esfera más pequeña, entonces la carga tiene que ser menor que la Q mayúscula. Sí, claro. Entonces, bueno, dije, ok, entonces tenemos una Q más pequeña. Que yo aquí En- le voy a llamar Q sub n, como refiriendo a la carga encerrada. ajá, entonces, bueno, yo lo que pensaba, bueno, tenemos la densidad de carga volumétrica, ¿no? Ujú. Que es ρ. Y entonces, pues esa carga minúscula, pues iba a ser la densidad de carga por el volumen más pequeño que vamos a tener encerrado. Eso era lo que discutí como de la carga. Genial, y vas muy bien. Entonces, ¿hasta ahí quedaste más o menos? Entonces, ya cuando tenía, bueno, la información de la carga, pues dije, pues ya se puede, bueno, yo le quise integrar, quería ya hacer la integral de, ¿cómo se llama la integral esta? La integral de El superficie. volumen. Ok, sí. Ajá. Ajá, entonces, bueno, primero sustituí el volumen interno, Ujú. que iba a ser pues 4 tercios de pi por radio al cubo. Muy bien. Entonces, pues ya aplicar la ley de Gauss, el campo, el campo eléctrico es constante y tenemos una integral de, de superficie o de volumen de dA, y esto va a ser igual a nuestra carga interna sobre epsilon cero por la ley de Gauss. Que sería la carga encerrada entre epsilon cero, ¿no? Ajá, exacto. Ok. Aquí hay un detalle que podemos simplificar y te ayuda, o ayudaría nada más para poder escribir este problema un poquito más simple. Ujú. ¿Qué sería ρ? Rho, Rho sería la carga total entre 4 tercios de pi por a al cubo, ¿no? Porque sería la carga entre volumen. Y pues la densidad de carga, como yo tengo una carga ρ y un volumen 4 tercios de pi por a al cubo, que donde a es el radio de la esfera, pues esta sería mi densidad de carga, ¿no? Entonces esto me ayuda a escribir esta cantidad en una forma interesante. ¿Por qué? Porque entonces con esto encontraría que la carga encerrada sería Q por R cúbica entre A al cubo. Vamos a ver que esto es útil para poder ver cómo sería el campo eléctrico total, ¿sí? Entonces, en nuestra ley de Gauss, esta sería nuestra ley de Gauss. Y por lo tanto, el campo eléctrico sería 1 entre 4 pi epsilon 0 por la carga encerrada entre r cuadrada. Lo único que hice fue sacar el 4 pi epsilon 0 como la constante de siempre, pero pues recuerden que lo que yo obtuve aquí es la integral de la superficie del área de la superficie gaussiana. Y esta superficie gaussiana es esta pequeña que tenemos aquí, y por lo tanto sería 4 pi por r al cuadrado, igual que acá, es la misma forma de la superficie gaussiana, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque obviamente
este resultado que vamos a estar haciendo está limitado para R menores que el radio, ¿sí? Y entonces, podemos escribir entonces todo en términos nada más de la carga. 4pi epsilon 0. La carga sería entonces Q, y me queda un R cúbico entre A cúbico R cuadrada, que de hecho sería igual a 1 entre 4pi epsilon 0, y ahí hay una R cuadrada que se va con parte de la R cúbica que está arriba, y queda QR entre A al cubo. Fue más o menos lo que te salió, Alberto. Bueno, es que yo no sustituí el RAW. Ok, No le pero puse pues valor. Ajá. Pero supongo que si lo desarrollo, pues tiene que salir lo mismo. lo importante es que, o sea, te va a salir por ahí, lo único que te va a sobrar por ahí la A, y va a estar la RO, pero la dependencia con respecto a la distancia va a ser la misma, ¿no? Va lineal con R, que es lo gracioso, ¿no? Sí. Va lineal con R, ¿sí? Entonces, eso implica que si ustedes hacen una gráfica de campo eléctrico con respecto a R, y empiezan desde R igual a 0, es decir, empiezan calculando el campo eléctrico en cualquier punto a una distancia R dentro de la esfera y después cruzando la esfera. ¿Cómo lo veríamos? Bueno, aquí tendremos el radio de nuestra esfera. Entonces, para distancias menores que, que A, para R menores que A, el comportamiento de este campo eléctrico es lineal con R, ¿sí? Es decir, que yo vería algo como esto. ¿Y llegaría a qué valor máximo? Pues llegaría al valor máximo 1 entre 4pi epsilon 0, q entre a cuadrado. Este sería el valor máximo al cual llegaría. Y después caería como 1 sobre r cuadrado. Pues es un comportamiento interesante, porque el campo eléctrico entonces va creciendo conforme empiezan desde R igual a 0 y llegan hasta R igual a A, y después decae como 1 entre R cuadrado. Y en principio, pues obviamente llega un momento en el que el campo eléctrico se volverá tan cercano a 0 como ustedes quieran, ¿no? Entonces, es un resultado fuerte, es un resultado interesante, y pues utilizando la ley de Gauss fue pues realmente no tan complicado de obtener, ¿no? Como su compañero, por ejemplo, Ebert lo dejó todo en términos de RO, no es ningún problema, se puede quedar en términos de RO. Nada más pues les va a dar, obviamente, esa constante de proporcionalidad va a ser diferente, ¿no? Pero la dependencia con R es la misma, ¿sí? Entonces, yo nada más, o sea, quise hacerlo de esa manera, pero pues no es, no sería problema si se quedara en términos de RO, ¿sí? Entonces, esto es algo que ya habíamos discutido también, que es algo que comparten el campo eléctrico y el campo gravitacional, es decir, existe una ley de Gauss gravitacional. Entonces, si quieren, vamos a hacer una analogía con respecto al campo gravitacional. ¿Qué significa esto? Que conforme, si ustedes empezaran en el centro de la Tierra, hay una película muy vieja de los 90 que se llama así El Núcleo, que habla sobre que el núcleo dejó de girar, y entonces debido a eso tienen que hacer con una máquina y unos láseres, no sé qué cuántas cosas, que quieren llegar al núcleo de la Tierra y reactivarlo a través de bombas nucleares, ¿no? Ciencia ficción incorrecta, porque todo el tiempo los protagonistas sienten el mismo atracción con respecto o sea, la misma atracción hacia abajo, hacia el centro, hacia el núcleo, ¿no? Y este programa les demuestra que no, que si ustedes estuvieran cerca del núcleo,
sentirían una fuerza de atracción menor. O sea, si cambiáramos el campo eléctrico por el campo gravitacional, pues cerca del núcleo, en el núcleo, de hecho, existiría un campo gravitacional cero. ¿Por qué? Pues si quieren verlo de esa manera, si ustedes están aquí en medio, pues regresamos con la noción gravitacional, después lo veremos en campo eléctrico, pues es un punto de simetría interesante porque no importa, existen, si tomaran cascaroncitos, los cascarones de radio R, siempre concéntricos, pues todos o jalarían o empujarían dependiendo del signo del campo eléctrico a nuestra carga de prueba, todos hacia adentro o todos hacia afuera, y de esa manera que todo se cancela. Y eso por cada cascarón que ustedes hagan haciendo como así las capas de una cebolla. Todas la contribución se anula. Lo mismo pasa con el campo gravitacional, o sea, todos los pedazos de la Tierra jalan, atraen, en este caso, al cuerpo que está en el centro hacia afuera, pero pues como terminan todos por esta relación concéntrica, pues realmente termina siendo un campo gravitacional cero. Y después va creciendo linealmente hasta llegar al punto máximo en la superficie de la esfera, la superficie de la Tierra para el campo gravitacional, y después de cae como 1 sobre R cuadrado, ¿sí? Entonces, fallo en película de ciencia ficción porque nunca vieron ese efecto a pesar de que estaban muy cerca del núcleo, ¿okay? Tenían siempre la misma gravedad. ¿Alguna pregunta sobre este problema? Profesor, entonces, si nos acercamos más y más al centro, por ejemplo, de la esfera que estamos analizando, ¿el campo va a ir disminuyendo? Sí, tanto el O campo sea, eléctrico como el campo gravitacional. eso sería como, bueno, uno pensaría que entre más se acerca, más es la fuerza, ¿verdad? Pero No, de hecho no. no. Pero sí, fíjate que la simetría te hace verlo, ¿no? Es decir, una vez que Ujú, tomas este cascaroncito, y ujú. te quedas aquí dentro de no, este cascarón negro, y te quedas dentro de la esfera, en este pedazo resulta que si tú calcularas el campo eléctrico o el campo gravitacional debido al cascarón que está afuera, que sería este trocito entre la superficie 2 y la esfera, se anula el campo eléctrico y el campo gravitacional. Es decir, a pesar de que, por ejemplo, estas partes del cascarón están más cerca de ti, de la carga de prueba o del cuerpo que está interactuando gravitacionalmente, las porciones que están en el otro lado, aunque están más alejadas, terminan atrayendo o empujando mi partícula de prueba en carga eléctrica, o terminan atrayendo a mi cuerpo en el caso gravitacional. En el caso gravitacional, de tal manera que se anula todo eso. Entonces, el cascarón de fuera poco importa. De hecho, no contribuye al campo eléctrico ni al campo gravitacional. Y por esa razón me quedo nada más con la contribución del cascarón de dentro, o de lo que queda dentro, más bien, de la esferita que está dentro, ¿no? Entonces es un fenómeno interesante. Sí, profe. Gracias. Dame un minuto. Perdón, ya mejor fui a cerrar la persiana. Entonces, la misma ley de Gauss nos dice algo interesante, por ejemplo, con respecto a un cascarón esférico. Es decir, para un cascarón esférico, pues podríamos pensar justamente también en la misma ley de Gauss, es decir, voy a poner de rojo, este es mi cascarón. ¿Qué significa cascarón? Ay, salió bien que estuvo de ese grosor. Significa que
este cuerpo tiene, ¿cómo decirlo? Tiene grosor muy pequeño, es un cascarón esférico, está hueco, ¿sí? Es una esferita, pero la pura superficie, ¿no? Entonces podría también calcular el campo eléctrico tanto fuera, voy a hacer un poquito más grande, fuera, como dentro de mi cascarón, ¿no? Entonces es un cascarón también de radio A, esta es la superficie 1 y la superficie gaussiana 2. Entonces para la superficie 1, pues lo interesante es que como es cascarón, la carga neta es cero. Y por lo tanto el campo eléctrico es cero. Entonces para cascarón, para cascarón 2, perdón. La carga encerrada es cero. No estoy encerrando ninguna carga y por lo tanto el campo eléctrico es cero. Sin embargo, para 1, la carga encerrada, cascarón esférico con carga Q. La carga encerrada es Q y por lo tanto el campo eléctrico sería 1 entre 4 pi epsilon 0 por Q entre R cuadrado. Entonces esto es para R mayor que A o menor que A. Y para R mayor que A. Entonces es igual otro caso similar al argumento que hablamos ahorita sobre este campo eléctrico y el campo gravitacional, por ejemplo, de una esfera, ¿no? Si estoy dentro de ese cascarón, no siento atracción por el cascarón gravitacional pensando. Si es campo eléctrico, pues el campo eléctrico en todos los puntos, y más aún, o sea, como nada más se refiere a R menor que A, en todos los puntos dentro del cascarón, hacia dentro del cascarón, no hay un campo eléctrico, ¿sí? Entonces, ahí, a pesar de que estoy rodeado de una carga, sí estoy rodeado por todos lados, o sea, estoy confinado en una región donde estoy limitado a estar dentro del cascarón. Dentro de ese cascarón no hay campo eléctrico. Y fuera del cascarón es equivalente a si compactara toda la carga en un punto infinitesimal centrado en R igual a 0. Entonces, porque obtuve justamente el mismo resultado de una carga, carga Q puntual. En el mismo caso que aquí, ¿no? Ya lo habíamos discutido al respecto. Aquí para superficies gaussianas mayores que A, pues siempre encontré que la relación del campo eléctrico es la misma que la relación del campo eléctrico de una carga puntual. Entonces es geometría, o sea, lo que discutimos. En cualquier punto dentro del cascarón, si yo calculo la contribución del campo eléctrico por todo este cascarón, se anula, ¿sí? No importa dónde esté dentro, esta contribución se anula. Eso es lo mismo, es la misma información que está codificada, digamos, en la ley de Gauss, ¿sí? Como flujo eléctrico. Entonces, esa misma información, si ustedes realmente quisieran hacer el cálculo en cualquier punto, escojan cualquier punto de acá y hagan la suma del campo eléctrico en toda sumando todos los elementos infinitesimales dentro de su superficie gaussiana, van a encontrar que el campo eléctrico es cero, no importa dónde se pongan, ¿sí? Eso lo pueden hacer como dq, o sea, 1 entre 4 pi epsilon 0, dq entre r cuadrado, donde ese dq es una pequeña infinitesimal de carga dentro de este punto y r cuadrada sería la distancia de este punto al punto donde están calculando el campo eléctrico. Háganlo y van a encontrar justamente la misma relación siempre, siempre, siempre. Ese campo eléctrico es cero, ¿sí? Entonces, esto es lo interesante sobre esto, ¿no? Eso significa lo mismo que si hubiera un cascarón, si la Tierra fuera hueca y en la parte interna de la Tierra hubiera un hueco ahí vacío, ese punto sería
un punto donde no habría gravedad, ¿sí? Me refiero a realmente un cascarón hueco, ¿no? Entonces, vamos a complicar un poco este problema, ¿sí? Profesor, Si quieren me habló, perdón. soy Luis. Hola Luis, sí. Esta última propiedad que menciona tiene relación con lo que es una jaula de Faraday, ¿no es así? Sí, en el sentido... Ahí hay otro efecto interesante sobre la jaula de Faraday. En la jaula de Faraday, o sea, no tiene por qué ser esférica la jaula. De hecho, con cualquier forma que sea, con que sea un conductor que encierre una región del espacio es suficiente, ¿no? Eh, En efecto, dentro de esa jaula el campo eléctrico es cero, pues en buena parte también debido a que si bien podría existir, fíjese que la jaula de Faraday, al menos en principio, no tiene por qué estar cargada, nada más está hecha a través de un material conductor. Si estuviera cargada, vamos a pensar primero el caso de que la jaula estuviera cargada. Si la jaula estuviera cargada, se podría aplicar algo equivalente a una ley de Gauss y encontraríamos que a pesar de que estuviera cargada, dentro de la jaula no hay ningún campo eléctrico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la aseveración de Luis es perfecta. Es similar a lo que, o sea, el efecto de este cascarón es similar a lo de una jaula de Faraday. La jaula de Faraday, aparte de eso, evita que cualquier onda electromagnética en particular se pueda percibir dentro de la jaula, ¿sí? Por eso, si ponen un celular dentro de la jaula, pierde señal. Eso tiene que ver con la interacción del campo, de la onda electromagnética con el conductor. A efectos prácticos, cuando una onda electromagnética golpea una jaula de Faraday, induce corrientes eléctricas debido a esto, y esas corrientes eléctricas se chupan toda la energía y ya no se propaga ninguna onda electromagnética dentro de la jaula, ¿sí? Entonces es un efecto, primero, sí, similar al que vemos acá, y el segundo fenómeno que da origen a las propiedades de la jaula de Faraday tiene más bien su relación con electrodinámica, ¿sí? Entonces eso lo van a ver, bueno, los que van a tomar electromagnetismo, van a ver algo relativo a eso. Entonces, buen comentario, Luis. Entonces, sí es parcialmente relacionado con eso. Ujú. ¿Sí, Luis? Sí, profe, de acuerdo, muchas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a complicar, como les decía, este problema. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora suponer, pues, otro problema, una esfera aislante. O sea, aquí por eso sí nos hace falta la clase del jueves para ver por qué siempre andamos refiriéndonos a la carga, a cuerpos aislantes, ¿no? Pero ya lo habíamos discutido. El asunto es que cuando es un cuerpo aislante, la distribución de carga original del cuerpo, a como se distribuyeron las cargas dentro de ese cuerpo, ahí se van a quedar y no se van a mover. Entonces eso es lo importante, de que no va a haber dinámica de cargas eléctricas. Entonces, una esfera aislante de radio R tiene densidad de carga no uniforme. Es decir, ahora sí, debido al proceso de carga, al proceso de fabricación, digamos que de este cuerpo, tiene densidad de carga. Ay, no me digas que ya te volví a perder. Pues sí. Bueno, entonces espero que hayan apuntado el del cascarón.
ver, déjenme ver. Ahí está, nada más debería permitir el lápiz. Entonces, está medio lenta la conexión, como que tarda un poco en verse, ya no me había fijado. Sí, profe, un poquito, pero nada más poquito. Ni tanto. Bueno, esperamos que no sea problema. ¿Les complica? ¿Mande, profe? O sea, que si les complica que a veces sea medio lenta la conexión. Ah, no, para nada. Por alguna razón, no, esta aplicación no sirve para hacer el mirror cuando estoy conectado a una red 5G y es más rápido. Tengo que conectarme en la red normal o conectar mi lab a la red alámbrica y eso ahorita no puedo porque estoy descargando unos archivos bien pesados en mi computadora de escritorio. Entonces tiene una densidad de carga. Lo importante que ahora es no uniforme. Y de hecho tenemos más información. Esta densidad de carga varía con el radio, con R, o sea, con la coordenada radial, como una constante por R cuadrada, con A constante. Y la pregunta es, calcule campo eléctrico dentro y fuera de la esfera. Entonces, la manera en la que nosotros pensamos que sucede aquí es que tengo mi esfera de radio R y que la densidad de carga no es uniforme. Es decir, que en la parte central, perdón, más bien es al contrario. Ajá, está más cargada en la parte externa, en la parte interna. De tal manera que si yo hago una gráfica de la densidad de carga con R, va así. Va como R cuadrada hasta R igual a R mayúscula. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que pensar, ¿qué superficie gaussiana nos sirve? Pues debido a la simetría del problema, pues a pesar de que ahora ya tengo no una densidad de carga uniforme, sino de una densidad de carga de tal manera que en la parte central, véanlo de esa manera, en R igual a 0 la densidad de carga es 0, ¿sí? Lo cual implica entonces que no hay cargas en el centro. Y conforme me voy alejando del centro de la esfera aislante, la densidad de carga va aumentando y llega a un valor máximo en la superficie, ¿sí? Entonces, a pesar de que ya tengo una densidad de carga no uniforme, a pesar de eso, sigo teniendo simetría esférica, en el sentido de que yo, si tomo una esfera dentro o fuera de mi esfera, esa sigue siendo en principio sigue siendo una superficie en la cual cumplo que el campo eléctrico y el DA son colineales y que el campo eléctrico es constante dentro en esa superficie gaussiana. Entonces yo puedo poner, por lo tanto, otra vez esta es mi superficie gaussiana 1 y mi superficie gaussiana 2. Entonces, bueno, lo voy a poner así, este es 1 y este es 2. Entonces, vamos a ver qué pasa para R mayor que R, es decir, para la superficie gaussiana 1. ¿Sí? Lo que nos interesa conocer entonces es
cuál es la carga encerrada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo calcular esa carga encerrada? Pues yo lo puedo calcular a través de la densidad de carga, ¿no? El asunto es que esta densidad de carga ya no es constante. Entonces, por lo tanto, la carga encerrada no nada más es ρ por el volumen, como lo vimos en el caso de acá, como lo comentó su compañero Alberto, ¿no? La carga encerrada aquí sería ρ por volumen. Aquí ya no puedo hacer eso directamente, porque la ρ no es constante. Entonces, ¿qué hacemos cuando ahora algo no es constante? Pues lo que hacemos siempre. Suponer que es constante en un volumen infinitesimal y sumar contribuciones infinitesimales. Es decir, integramos. Entonces la carga encerrada sería, entonces en este caso, ρ por dB. Y lo que estoy suponiendo es, por ejemplo, que tengo un pequeño volumen infinitesimal dB y que en ese dB yo evalúo la necesidad de carga. Y ese dB es tan chiquito, es decir, es como una pequeña superficie de estas que tengo aquí gaussianas, pero empezando desde R igual a 0 y creciendo hasta R igual a R mayúscula, así voy a terminar la carga encerrada total. Y en cada uno de estos cascaroncitos, que se parecerían de hecho a esta superficie gaussiana 2, en cada uno de esos cascaroncitos, la ρ es constante, o voy a suponer más o menos que es constante. Si ese dB es muy pequeño, esa ρ es a muy buena aproximación constante. Y lo que tengo que es sumar contribuciones desde R igual a 0 hasta R igual a R mayúscula. Entonces esto sería la integral de 0 a R mayúscula de la densidad de carga, que sería A por R cuadrada, por mi volumen dB. Este volumen sería el volumen de un cascarón de grosor infinitesimal de R. Es decir, sería 4pi R cuadrada de R. Esto que ven aquí es el volumen de una esfera lo voy a llamar cascarón. En mi nota lo había puesto como cascarón y yo creo que sí se entiende. De un cascarón de radio R y espesor de R. Por eso tomé la superficie de una esfera, que es la superficie de ese cascarón, y le multipliqué por un dr. Ese dr es un pequeño grosor infinitesimal. Entonces esto me da el volumen de mi cascarón. Y entonces tengo que sumar contribuciones desde R minúscula igual a 0, que es empezar en la parte de aquí, hasta R minúscula igual a R mayúscula, que es la parte exterior del cascarón. Entonces, fíjense que eso ya se convirtió en una integral común, pues, conocida, ¿no? Esa integral es, pues el 4pi por A son constantes, y lo que tengo es una R cuarta. Eso implica entonces que cuando saque mi integral me va a dar una R5 a la potencia 5 sobre 5. ¿Sí? Y el de evaluarla de 0 a R, pues en 0 me va a dar 0. Entonces la carga cerrada resulta ser 4pi por A por R a la quinta potencia entre 5. Y por lo tanto, esa es mi carga encerrada. Y mi campo eléctrico, o sea, mi ley de Gauss sería lo de siempre. E punto de A es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Y el E punto de A, otra vez, argumentos de simetría. Campo eléctrico y el vector de A son colineales, por lo tanto este producto punto es directamente E de A. El campo eléctrico por simetría esférica también debe ser constante, la puedo sacar. Y termino con la diferencial de área de mi superficie gaussiana, integrado. Entonces eso me da un 4pi R cuadrado. Entonces ya, eso ya lo hicimos muchas veces. Entonces me voy a saltar estos pasos. Esto me dio un campo eléctrico de A
por R a la quinta entre 5 epsilon 0 por R al cuadrado. Entonces, aunque está fea o parece que no tiene una forma normal, sigue yendo como 1 entre R cuadrado. Entonces, a pesar de que nuestra distribución de carga ya no es uniforme, el campo eléctrico para R mayores que el radio de esta esfera aislante, que tiene densidad de carga diferente, no homogénea, sigue yendo como 1 sobre R cuadrado y por lo tanto sigue pareciéndose al caso de una carga puntual. ¿Sí? ¿Cómo creen que debería de cambiar para R menores que R? Es decir, la superficie 2. ¿Es conceptualmente muy diferente? ¿Cuál es la diferencia con el caso de R mayor que R? ¿Nadie? ¿Cuál sería la carga encerrada en este caso? ¿Cómo la calcularía? En el caso anterior, en el caso de la superficie 1, pues mi integral se fue desde 0 a R, porque es en la región en la cual yo tengo carga eléctrica, ¿no? Para R mayores que R mayúscula, ya no hay carga, ¿no? Aquí es lo opuesto, no llego a cuantificar toda la carga. Entonces la carga encerrada sería la integral de 0 a R de la misma cantidad, A por R cuadrado por 4pi R cuadrada de R, con los mismos argumentos. Ese 4pi R cuadrada de R es el volumen de un cascarón de radio R y espesor R. Y ahora la única diferencia es que estoy sumando contribuciones no sobre toda la esfera, sino desde 0 hasta R minúsculo. Entonces esto sería 4pi A por R a la quinta potencia entre 5. Ok, esto sí es diferente, porque la carga encerrada va como R a la 5. Conforme, si empiezo en R igual a 0, no tengo carga encerrada, eso es normal, pues porque de hecho mi superficie gaussiana es su punto, entonces no puedo encerrar nada con un punto. Y conforme aumento la superficie gaussiana, la cantidad de carga que voy encerrando va como R a la quinta. Entonces está interesante, ¿no? Y por lo tanto, entonces el campo eléctrico, el argumento de la ecuación de Gauss de la izquierda es el mismo, E punto de A también tiene las mismas propiedades, aquí termina siendo E por 4pi R cuadrada directamente, y entonces eso me da A por R a la tercera potencia entre 5 epsilon 0. Entonces el campo eléctrico va como R al cubo primero, y después decae como R a la menos 2, o 1 sobre R cuadrado. Entonces tiene una forma interesante. O sea, a diferencia del caso anterior, aquí en este caso cuando tengo una distribución de carga homogénea, pues el campo eléctrico va lineal con R. Aquí no, va como R al cubo, ¿sí? Entonces parecería que va más lento, pero de repente se despega y se va más rápido. Y después, en ambos casos, va como R cuadrada, 1 sobre R cuadrada. La diferencia es que pues, lo que vendría siendo la constante de proporcionalidad del campo es diferente, pues en buena parte también por cómo hemos escrito nuestro campo eléctrico, ¿no? Cómo hemos descrito nuestra distribución de carga. Utilizamos aquí esa constante A que determina cómo va el campo eléctrico R, la densidad de carga con respecto al radio. Entonces, este tipo de problemas incluso vienen indicados en algunos libros, en nuestros libros que estamos utilizando como referencias, que es el Serway, el Resnick y el Alonso Finn, aparecen como problemas complicados, o sea, de complejidad mayor a lo normal. Pero sí quería que los viéramos así, al menos así en clase, porque primero es otra manera de reforzar
lo que ya hemos visto relativo al campo, al flujo, sobre todo a la parte de E punto de A, y también ejemplifica cómo se calcula la carga encerrada, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Están muy callados y eso Claro, me profe. preocupa. Siempre están muy callados. ¿Todo bien? Y todo bien. Entonces, en la parte de ley de Gauss también puse algunos ejercicios en la tarea relativas a flujos, ¿sí? Es decir, la primera parte de nuestro análisis de ley de Gauss, pues nos enfocamos a qué es un flujo de una cantidad vectorial o de un campo vectorial. Entonces, hay algunos ejercicios relativos nada más a calcular el flujo eléctrico, no utilizar ley de Gauss para determinar ahí el campo eléctrico o algo así. No, netamente nada más flujos, ¿sí? Entonces, esos nos los pasamos un poco rápido en esa parte, porque nada más era una ayuda para determinar lo que es la ley de Gauss. Pero pues sí vamos a hacer algunos ejercicios de ese tipo porque hay algunos en la tarea relativos a flujos, ¿no? Entonces, el primer ejercicio de flujos es, lo voy a escribir y pintar, ok. Entonces, tengo una densidad de carga lineal, ¿sí? Con densidad de carga lambda. Ahorita lo voy a escribir, voy a hacer el dibujo aquí y a la derecha voy a poner el enunciado del problema, ¿no? Y yo tengo un punto cero a una distancia, perdón, a una distancia, este, bueno, déjame ver cómo lo puse. Ajá, ese punto O, está ahí a una distancia determinada del campo, digo, de la línea de carga. Y la pregunta que queremos resolver es encontrar el flujo eléctrico debido a esta distribución de carga, lineal a diferentes distancias con respecto a diferentes diámetros respecto a mi punto cero. Entonces, la distancia con respecto a mi carga es D. Ay, por hacerlo de lado, se vio mal. Entonces, ahora sí voy a escribir el enunciado. Entonces, tengo una línea de carga infinita localizada a una distancia D del punto O. Entonces la pregunta es, calcule el flujo eléctrico total a través de la superficie a ver cómo, creo que lo parafraseé mal, a través de la superficie gaussiana esférica de radio R con centro en el punto O. Entonces, eso me hace ver que justamente esto es también R y esto también es R. Y de hecho tenemos que considerar cuando el radio, esta R es menor que D y cuando este R es mayor que D. ¿Sí? Entonces el punto O está fijo en el espacio, está a una distancia D de una línea con una línea infinita de densidad de carga homogénea lambda. Y yo lo que quiero hacer es calcular el flujo eléctrico total a través de superficies gaussianas esféricas, considerando el caso
cuando la R, el radio de la superficie gaussiana es menor que D, la distancia hacia la distancia del punto O a la línea de carga, y para los casos en las que R es mayor que D. Entonces, si lo quieran ver así, voy a pintarlo, aunque tal vez después lo voy a eliminar porque se va a hacer un poco complicado el dibujo, pero ustedes háganlo. Me gustaría dejarlo si tuviera una herramienta que me permitiera escribir así como este, más despacito, aunque pues por esta configuración no lo puedo. Entonces, imagínense, en este caso tienen un campo eléctrico que ustedes saben que va en esa dirección. Entonces, yo lo que quiero calcular es justamente, bueno, creo que no se ve tan mal. Quiero calcular justamente el flujo eléctrico debido a ese campo eléctrico originado por esa línea infinita de carga homogénea lambda, de densidad de carga homogénea lambda. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo calculo el flujo eléctrico total a través de esa superficie? Un integral. Ok, obviamente, esa es la primera opción. Y sí, ¿puedo pasar a la siguiente hoja, por cierto? ¿O todavía están escribiendo el enunciado? No, profe, todavía estamos escribiendo. Ok, con calma. Entonces, mientras discutimos. Sí, eso sería una primera opción, como dijo su compañero. En principio, conocemos el campo eléctrico. Sabemos que el campo eléctrico va como lambda entre 2pi epsilon 0 por R. O sea, lambda entre todo, 2pi epsilon 0 R. Y entonces podemos intentar calcular algo como la integral E punto de A de ese flujo, ¿no? Entonces sí, perfectamente lo podríamos hacer, es correcto, pero hay una manera más sencilla de calcular ese flujo. Entonces eso lo discutimos ahorita que terminen de escribir. Cada vez veo menos estudiantes en clases. Me preocupa un poco, pero bueno. ¿Saben si alguno de sus compañeros que ahorita, por ejemplo, no están en clase, se dieron de baja de la materia o tal vez no pueden asistir por alguna otra razón? ¿Nadie sabe nada sobre sus compañeros? No, profe. No, profe. Bueno, mi compañera Andrea tuvo problemas con internet y por eso no pudo conectarse. Sí, a Andrea le pasa eso de vez en cuando. No es la primera vez que le pasa, ni este curso ni en otros cursos que tenía con ella. Pues qué mal, al menos estamos grabando, así que nada, esperemos se ponga después de acuerdo, ¿no? Natalia creo que le era lo mismo, también ella tenía, a las horas de nuestra clase estaba tomando también otra cosa, pero creo que se está poniendo al corriente, esperemos que sí. Entonces, eso me hace preguntar, ¿está complicado el curso? ¿O es algo que vamos aprendiendo todos conforme vamos avanzando? Y pues tiene como todo, tiene su grado de complejidad. Yo eso es lo que espero, ¿no? Pero yo creo que es un buen momento para evaluar eso antes de que tengamos nuestro examen de la próxima semana. ¿Está muy complicado el curso? Sean sinceros, por favor, no voy a decir nada. Yo creo que tiene el grado de complejidad suficiente para mantenernos ocupados, pero no frustrados. Ah, mira, esa está muy bonita. Gracias, Alberto. ¿Qué opinan los demás compañeros? Yo concuerdo con Alberto. Sí se me ha complicado, pero como he estado haciendo los ejercicios, creo que ahí me doy cuenta si realmente estoy entendiendo y lo que no, pues lo he estado prepasando. Qué bueno, pues muchas gracias, Brina. Entonces, por ejemplo, muchos de los problemas que evaluamos ahorita en clase están fuertes si lo comparas si lo comparan tal vez con los ejercicios de la tarea. Eso es a propósito, o sea, que prefiero hacer los ejercicios difíciles aquí para que vean, por ejemplo, en un ejercicio de como el que vimos ahorita sobre esta densidad de carga no uniforme,
vimos muchas cosas que son útiles que pueden ser el truco para resolver problemas menos elaborados. Entre el asunto de calcular la carga encerrada, toda la evaluación de que ya hemos hecho varias veces de cómo es el campo E punto de A, o en el truco que vamos a utilizar, todos estos problemas están más elaborados, pues porque me gusta verlos por ese detalle. A veces traen esos trucos que sirven para resolver problemas más sencillos, ¿no? Entonces, por eso siempre es como en todas estas clases es relevante que estén ustedes revisando los ejercicios de manera continua, porque ese es el tipo de ejercicios que realmente sí considero son de lo que se debe de evaluar en el parcial, ¿no? Algo como esto es muy elaborado, pero es un entrenamiento y para que vean la parte fuerte de la electricidad del magnetismo, del electromagnetismo, y por esos truquillos que suceden muy comúnmente en ese tipo de ejercicios, ¿no? Si en cualquier momento ven que me estoy sobrepasando, coméntenme, por favor. Si de bien la comunicación en este mundo virtual es incluso más complicado, porque si estuviéramos en el salón de clases, de inmediato ya estaría viendo si alguien no lo entendió, o sea, porque obviamente el lenguaje corporal ayuda muchísimo a comunicarse. Entonces, eso es lo que falta aquí. Y peor aún, si no me hablan, si no me preguntan, pues menos comunicación tenemos, ¿no? Entonces, espero que como sus compañeros Alberto y Mariana se pongan y me hagan ver, si me estoy pasando, si me estoy explicando bien al momento de resolver los problemas, ¿no? Entonces, regresando a ese problema, como dijo su compañero, en principio, podemos utilizar la definición de flujo. Calcular E punto de A con el campo eléctrico igual a lambda sobre 2pi epsilon 0 por R, ¿sí? Y entonces tratar de calcular el campo eléctrico o el flujo total, porque esto justamente sería el flujo total, ¿no? El flujo eléctrico total a través de esa expresión. Perfectamente sí. Entonces, sin embargo, podemos utilizar en cambio, pero podemos reducir mucho la chamba al darnos cuenta que la ley de Gauss nos dice que el flujo total debe ser igual a la carga encerrada. Entonces, si el radio de mi superficie gaussiana es menor que d, la distancia con respecto la distancia del punto O a mi línea de carga, entonces me estoy refiriendo a superficies que tienen pues esta forma, ¿sí? Entonces, el asunto es si R es menor que D, entonces, ¿qué pasa? ¿La superficie gaussiana encierra o no encierra carga? No hiciera carga. Claro. Entonces, como no encierra carga, lo que implica esto es que el flujo total eléctrico es la carga encerrada entre epsilon 0 y esto es igual a 0. Y entonces resolveríamos la mitad de nuestro ejercicio. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué significa que el flujo total sea 0? ¿Se acuerdan qué significaba en el sentido de las líneas del campo? ¿Qué significa que el flujo total sea 0? Era que todo el flujo que entraba salía igualmente, ¿no? De la superficie. Perfecto. Las líneas de campo que ingresan a la superficie son las mismas líneas que salen, ¿no? Sí, entonces todas las líneas del campo que entran
terminan saliendo, digamos. Lo cual, pues en la geometría y en la forma de ver esto es claro, ¿no? Por cada línea que entra, esa línea siempre sale, ¿sí? Termina saliendo siempre esa línea de flujo. Y entonces eso hace que el flujo eléctrico total siempre sea cero, ¿sí? Porque como dijimos, ese flujo tiene unidades y y de hecho tiene signo. Si es positivo significa que las líneas del flujo están entrando. Si es negativo significa que las líneas del flujo están saliendo. Entonces, por un lado, una semiesfera de mi superficie gaussiana están entrando líneas y por el otro lado por el otro hemisferio de mi esfera están saliendo y la misma cantidad de líneas que entran salen. Sin embargo, lo interesante es para R mayores que D, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso la superficie gaussiana sí encierra carga. Entonces necesitamos calcular cuánto de esa carga, tenemos que calcular, cuantificar cuánta carga estoy encerrando con eso. Un minuto, ese es un estudiante. Que me acuerdo. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular justamente esa cantidad de carga encerrada, ¿no? Entonces, para eso, pues hay que utilizar algo de geometría. Es decir, voy a mover un poco mi geometría para ver, esta es la línea de carga y esta es mi superficie gaussiana. Sí, aquí está. Uy, no, está muy grueso. Ahí está. Entonces este es mi punto O. Por lo tanto, esto es D, ¿sí? Y entonces yo quiero calcular cuánta carga está encerrada en mi superficie gaussiana, es decir, este segmento que tengo aquí. ¿Por qué? Porque si yo conozco ese segmento, la longitud de ese segmento, en términos de mi problema geométrico, lo multiplico por lambda y con esto yo obtengo, por lo tanto, mi carga eléctrica total. ¿Sí? Entonces, ese es más o menos el outline, o sea, lo que tengo que hacer para calcular para resolver mi problema. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo cuánto es cuánto de mi línea de carga está encerrada por la superficie? ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy buscando es, como dije, este segmento. Entonces, para eso fíjense que si pongo estas líneas de referencia, estas dos líneas de referencia tienen radio R. Y yo lo que quiero calcular es este segmento. Entonces, fíjense que la mitad del segmento de línea que se encierra por la superficie es este segmento que tengo aquí arriba, ¿cuánto es? Fíjense que aquí tengo en principio un triángulo rectángulo. Por lo tanto, esta mitad del segmento de línea que se encierra por la superficie es de hecho r cuadrada menos d cuadrada raíz cuadrada, que es simplemente de Pitágoras, ¿no? ¿Por qué? Porque esto al cuadrado más esto al cuadrado es igual a esto al cuadrado. Y por lo tanto, esto al cuadrado es igual a esto al cuadrado menos esto al cuadrado. Y por lo tanto, el segmento como sale es r cuadrada menos d cuadrada raíz cuadrada. Entonces, por lo tanto, la carga encerrada sería
la densidad de carga lineal por la longitud de ese trozo, que sería 2 veces r cuadrada menos d cuadrada, raíz cuadrada. ¿Sí? Y por lo tanto, el flujo eléctrico total sería 2 lambda r cuadrada menos d cuadrada raíz cuadrada entre epsilon 0. Y esos serían, digamos que los dos incisos de mi problema. El primer inciso es que la carga encerrada es, como la carga encerrada es 0, perdón, el flujo total es 0. Y en el segundo inciso, digamos, esto es el flujo total encerrado, o sea, el flujo total que atraviesa una superficie gaussiana de radio r cuadrada, centrada en un punto que está a una distancia d de mi línea de carga infinita. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ya son 11:30. Entonces voy a delinear un ejercicio, yo creo que el último ejercicio que vamos a ver sobre flujos. Hay otro ejercicio que está interesante, también es bastante elaborado, pero pues todo dependerá de ustedes el jueves, en el sentido de que, y también de cómo, si podemos terminar lo de electrostática, ¿no? Lo de distribuciones de campo eléctrico o las distribuciones de carga estáticas en conductores y aislantes. Si vemos esto, no, antes de eso es el dipolo. Bueno, entonces si no hay preguntas el próximo jueves, pues lo que haríamos es irnos por el problema del... sí, por los problemas de electrostática, es decir, de equilibrio electrostático de cargas en conductores y aislantes, que es una discusión meramente cualitativa de cómo deben de distribuirse las cargas en ese tipo de materiales. Y veríamos después de esto lo que es el efecto, o bueno, la dinámica de una partícula en un campo, de un dipolo eléctrico en un campo eléctrico constante. Si ya terminamos esto y nos da tiempo y no salieron dudas, pues terminamos con este último ejercicio del campo, el último ejercicio del campo eléctrico. El que voy a delinear ahorita sí lo vamos a ver, pero el que me refería es el otro, que es también un poquito elaborado. Entonces este también tiene que ver, entonces igual que hace 8 días, se los dejo de aquí el jueves para que lo piensen. Entonces, el problema que vamos a ver es igual de flujos, pero ahora en una geometría un poquito más elaborada. Lo que queremos es calcular el flujo en un casquete circular de semiángulo θ en una superficie gaussiana esférica de radio r. R mayúscula, que rodea una carga Q. Es decir, mi problema es así. Yo aquí tengo mi carga Q. Tengo mi superficie gaussiana esférica de radio R. Y lo que quiero calcular, a ver si me sale bien el dibujo, es el flujo en un casquete circular de semiángulo θ. Es decir, consideren esta esfera, es una esfera, o sea, es 3-dimensional. Y supongamos, por ejemplo, un casquete más o menos. Ese casquete está sobre mi esfera. Es un pedacito, es un recubrimiento, un casquetito chiquito de radio R.
bueno, más bien no de radio R, de semiángulo teta. Es decir, que si yo tomo esta línea que une el centro y estas dos líneas, esto es teta, y obviamente estas líneas siguen siendo R, dado que esa casquete está dentro de la esfera, ¿sí? Entonces la carga Q está creando un campo eléctrico. Ese campo eléctrico nosotros lo conocemos, es 1 entre 4 pi epsilon 0 Q entre R cuadrada en toda la superficie, y R mayúscula, de hecho, cuadrada. Dentro de toda mi superficie gaussiana, el campo eléctrico tiene el mismo valor en cuanto a magnitud. Obviamente siempre son lineales con el vector normal a la superficie. Y lo que yo quiero calcular entonces es el flujo eléctrico en ese casquete. Es decir, esta carga Q va a crear líneas del campo en todas direcciones. Y quiero calcular pues, el flujo de ese campo vectorial que fluye por mi casquetito de semiángulo teta en mi superficie esférica, o en ese pedazo de esfera. Es un pedazo de esfera de una esfera de radio R que rodea mi carga Q. Está más interesante ¿no? Y también, como les comenté, es el tipo de ejercicios más elaborados que sirven, que son muy didácticos, porque en un solo ejercicio vemos muchas cosas, muchos detallitos de cálculo, que muy posiblemente uno de ellos sea el punto clave en otro ejercicio, ¿sí? Y entonces, muy posiblemente algunos de estos cálculos o de estos análisis que estamos viendo, que vamos a ver para este ejercicio, es útil para resolver sus problemas de tarea de flujos eléctricos. Entonces, como la vez pasada, se los dejo para que lo piensen. Lo vamos a resolver la próxima clase. Pero pues, si le dedican un tiempo a tratar de pensar cómo resolverlo, o si lo resuelven, pues ya van en avanzada con respecto a nuestro examen de la próxima semana. Bueno. ¿Preguntas? Ahora mismo no, profe. Bueno. Entonces, si no hay más, entonces nos quedamos hasta ahí por el día de hoy. Y nos vemos el jueves, chicos, por favor, a la misma hora. Profesor, ¿le podría regresar tantito, por favor? Ay, perdón. Dame un minuto. Es que ya había cerrado todo. Dame un minuto, María. Ok. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, gracias. Entonces, ese es el problema, que piénsenlo. Siempre, obviamente, también una primera noción que sería relevante para la próxima clase es que ya lo tengan, digamos que pensado en la cabeza, ¿no? O sea, imaginado cómo es esta geometría de este problema del casquete circular de semiángulo teta. Entonces, lo interesante es que ese problema, de hecho, lo vamos a hacer para cualquier ángulo, semiángulo, y después lo vamos a terminar expandiendo de tal manera de que termine siendo una superficie gaussiana. Es decir, que cuando tome cierto límite de ese ángulo teta, voy a terminar formando la superficie completa. ¿Y qué me debería de resultado? Pues en principio me debería de dar la ley de Gauss. ¿Sí? Bueno.
Entonces, si ya lo copiaron, entonces nos vemos el próximo jueves, chicos. Gracias, profe. ¿De qué? ¿De qué? Profe, muchas gracias. Profe, Hasta muchas luego. gracias. Gracias. Nos vemos el jueves, cuídense. Bye.